Bienvenidos a esta edición especial del debate de la economía, en el que vamos a hablar sobre libertad económica, que es tan importante para su economía, ¿no? Para la de sus bolsillos, la de las empresas, la de países enteros, ¿no? En este contexto, en esta línea, la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina está dando mucho que hablar. Se ha encontrado, tiene que gestionar una situación económica crítica y lo va a hacer pues, con medidas económicas liberales, ¿no? Mientras tanto, en España estamos apostando cada vez más por un intervencionismo mayor del Estado y lo que hay que preguntarse es si eso es bueno o es malo, ¿no? Para analizarlo tenemos hoy con nosotros a tres grandes economistas liberales, además de tres generaciones distintas, que paso a presentarles. Aquí a mi izquierda tenemos a Carlos Rodríguez Brown, que es catedrático de Economía de la Complutense, autor de muchos libros, entre ellos muy interesante, ¿no? La cultura de la libertad, ¿no? Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias. Me parece bien que a los viejos nos pongas primero. Es buena educación, buena educación. Bueno, por seguir el orden, tenemos hoy también con nosotros a Daniel Lacalle, que es doctor en economía, economista jefe de tesis, también autor de muchos libros sobre libertad económica. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, pero muy enfadado con eso de las tres generaciones, ¿eh? Yo digo, porque o estoy en una o estoy en la otra, pero en tres no, ¿eh? Muy bien, y ya para seguir, vamos al más joven, que es Juan Ramón Rayo, que lo tengo aquí a mi derecha, también doctor en economía, muchos seguidores en redes sociales, televisión, también autor de varios libros sobre libertad económica. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues empezamos con el profesor Rodríguez Brown, seguimos en este orden, ¿no? Pues durante muchos años el profesor pues ha conocido la economía, conoce la economía argentina, la evolución de la economía argentina, pues el declive que ha tenido, también conoce muy bien la economía española, ¿no? En España hemos tenido a lo largo de la historia periodos de liberalización, ¿no? Pues el más conocido, muy importante, es aquel de los años 60, ¿no? Con las medidas que pusieron en marcha pues Ullastre, los ministros Ullastre, Navarro Rubio, López Rodó, que dio lugar al milagro económico. Crecíamos a unas cifras pues parecidas a las que nos asombraban hace poco sobre China. Hemos tenido también el periodo de Aznar, del gobierno de Aznar, también con medidas liberales que han ido bien en España en general, ¿no? Nos ha ido bien, más o menos, con la libertad económica, ¿no? Sin embargo, pues ahora estamos apostando más por un intervencionismo mayor del Estado, ¿no? Esto, vamos por un mal camino o no, y en qué influye eso en la vida de los ciudadanos. Bueno, pues en la medida en que tengamos menos libertad económica, pues tendremos menos crecimiento, tendremos menos prosperidad y eso pues castigará los bolsillos de la gente. Así que en ese sentido uno podría decir que estamos por el mal camino. Sin embargo, me gusta ser optimista y ver las cosas de diferente manera. Yo creo que existe una especie de enseñanza, ¿no? Una especie de aprendizaje. Y las personas lentamente yo creo que han ido apreciando más la libertad. Y si tomamos una perspectiva más larga, a mí me parece que hay que ser más optimista que pesimista. Espero que se cumpla una ley, que es la ley que me permite a mí dormir por la noche, que es la ley del optimismo económico, que dice lo siguiente: es posible que los partidos políticos que suban los impuestos pierdan las elecciones. Si esto sucede de manera reiterada, entonces se puede producir una especie de patrón político, en donde los políticos pueden incursionar en un círculo virtuoso, y es empezar a competir por dar más libertad en lugar de por dar menos. Me dirás que igual esto es una expresión de deseos, pero en todo caso, que Dios me oiga. Muy bien, Daniel, has estudiado muy detenidamente la comparativa de libertad económica en distintos países, ¿no? Acabamos de conocer un nuevo índice de libertad económica, ¿no? Que elabora Heritage Foundation y el Instituto de Estudios Económicos, lo traduce aquí en España, con unos resultados poco positivos para España, ¿no? En cuanto a que ocupamos el puesto 31 de 38 en la OCDE, los países más desarrollados, ¿no? Y el 55 de 184 a nivel global, ¿no? ¿En qué fallamos significativamente en esta libertad económica? ¿En qué terrenos ves que nos falta libertad económica y en qué afecta más a nuestra economía y, por tanto, a los ciudadanos?
Bueno, yo creo que si miramos los datos del índice de libertad económica, lo que queda patente es que hay un gran problema en cuanto a la responsabilidad gubernamental, en calidad de gobierno, en lo que es sanidad de las cuentas públicas, etcétera. Pues estamos en una situación no mala, sino de las peores, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque en España tendemos a repetir la frase más peligrosa que hay en la economía, que es el gobierno tiene que, ¿no? Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y el gran problema es que el gobierno hace demasiado y además de hacer demasiado, lo que hace es frenar, ¿no? En Libertad o Igualdad yo siempre explico que el gobierno solo puede hacer dos cosas: frenar o facilitar, no puede hacer otra cosa. Entonces, cuando el gobierno se presenta como solución a los problemas que ellos mismos han creado, lo que se genera, como decía Carlos, es menor crecimiento, mayores impuestos, menor renta disponible, menor capacidad de ahorro y, por lo tanto, empobrecimiento generalizado, que es lo que estamos viendo en esto que llaman el cohete, ¿no? El cohete averiado de España. Y lo que se ve en ese índice de libertad económica son muchos factores que habría que explicarle a los ciudadanos con más regularidad. Y es que los países con mayor libertad económica tienen también no solamente mayor calidad de vida, sino mayor respeto al medio ambiente, mayores y mejores derechos para los ciudadanos, mayor igualdad entre hombres y mujeres, mayor nivel educativo, etcétera, etcétera. La libertad económica permea a todo, y la libertad económica en realidad lo que significa es la capacidad de elegir comparado con la imposición de una serie de cosas por parte del poder burocrático. Juan, has tenido la oportunidad de estar recientemente con Javier Milei en su polémica visita a España, ¿no? Pues luego han salido bastantes cuestiones a raíz de ella, ¿no? Sé que lo sigues muy de cerca, ¿no? Me gustaría saber en este periodo de tiempo que lleva, no sé qué medidas en este aspecto de la liberalización pues te han llamado más la atención y de qué puede aprender España de las medidas que se están llevando. Estamos en otro nivel, desde luego, la inflación ahí es mucho más alta, desde luego, que aquí, ¿no? Pero no sé qué podríamos aprender, si podemos aprender cosas, ¿no? Sí, incluso diría que estamos a otro nivel de partida en cuanto a libertad económica, ¿no? Es decir, Argentina está mucho más atrás, o estaba mucho más atrás que España en términos de libertad económica. Bueno, yo destacaría dos medidas fundamentales en estos primeros meses de gobierno dentro del escaso margen de acción que tiene Javier Milei, porque no olvidemos que sí, es presidente de la República Argentina, pero no tiene mayoría en el Congreso y por tanto no puede hacer todo lo que dice que le gustaría hacer. La primera medida que se adoptó a los pocos días de acceder a la presidencia es el decreto de necesidad y urgencia, por el cual se derogan multitud de regulaciones dentro de la economía argentina y se abre la puerta a liberalizar e incluso a privatizar diversos sectores o diversas empresas públicas. Este decreto de necesidad y urgencia, que todavía tiene un carácter, si lo queremos, transitorio o provisional, porque pende del hilo de que el Congreso no lo tumbe, y podría llegar a suceder que lo tumbara, pues es un primer golpe encima de la mesa para abrir una economía tremendamente encorsetada durante décadas, y creo que es en ese sentido positivo que se avance lo más rápidamente que sea posible, ¿no? A Milei suele hablar de doctrina de shock, pues también doctrina de shock en materia de liberalización. Ojalá el Congreso acompañe y ojalá no solo convalide el decreto de necesidad y urgencia, sino también apruebe definitivamente, está pendiente el Senado, la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que aún así, según Milei, no sería el fin del viaje, porque todavía dice que esto es menos del 25% de todas las liberalizaciones y de regulaciones que quiere terminar aprobando. Y aquí pues sí que hay algo que aprender, liberalizar y desregular. Y el otro punto que creo que es también positivo y que se ha conseguido en pocas semanas después de acceder a la presidencia es el superávit en las cuentas públicas. Yo creo que esa es la cuestión clave para, si se mantiene en el tiempo, que esa es la gran incógnita, claro,
estabilizar macroeconómicamente la economía argentina y acabar con la inflación. De hecho, ya estamos viendo una clara desinflación económica dentro de la Argentina. Desde que llegó Milei, mes tras mes, la tasa de inflación mensual ha ido cayendo. Parece ser, todavía son datos muy preliminares, pero parece ser que la tasa de inflación de mayo podría cerrar incluso por debajo del 5%, lo cual sería la tasa de inflación más baja desde comienzos del año 2022, es decir, en los últimos 2 años, que es cuando empieza el fogonazo inflacionista. Y por tanto, las medidas, si se mantienen, si se persevera en ellas, dan resultados. La cuestión, claro, es que se mantengan, porque hay muchos obstáculos políticos, sociales y mediáticos. Hay muchos obstáculos que buscan sabotear esas reformas y tumbarlas. Hablo varias, por supuesto, si queréis comentar alguna cosa de los que han comentado los otros. Si vas a seguir con Milei, me gustaría decir algo sobre Sí, si quieres, y luego hablo varios temas generales, que quiero saber vuestra opinión. Hagamos un turno sobre Milei. Muchas gracias por haber citado este libro, La cultura de la libertad. Igual tú crees que es mi último libro. No, quedan muchos. Es mi penúltimo, porque el último no ha salido todavía y es precisamente sobre el pensamiento de Milei, que es lo que nos ha comentado ahora Juan Ramón. A mí me parece que hay un punto que es importante, que es la ilusión que ha generado. La ilusión que ha generado Milei, que es la contrapartida, es el pánico que ha provocado en las fuerzas antiliberales, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Eso es una grandísima noticia. Sin embargo, los primeros pasos son pasos costosos para la gente. Y la gente lo está pasando muy mal en la gente. Me diréis, con razón, que lo estaba pasando mal con los Kirchner, sin duda alguna, e incluso en la década anterior y la anterior y la anterior y hasta durante un siglo. Esto es verdad. Pero la situación de la penuria de la gente me parece que políticamente es crucial. Porque uno no puede gobernar de espaldas completamente a la gente en una democracia, y la clave del asunto es que esta ilusión se mantenga. Con lo cual, todo va a girar en torno a la paciencia del pueblo argentino. Y entonces yo creo que para que esa paciencia se consolide y por lo tanto tenga más facilidad Milei de aplicar sus políticas liberales, tiene que haber señales. Tiene que haber señales. Una la ha comentado Juan Ramón, la inflación. A mí me parece capital que haya eso. Y entonces es una buena señal. Pero también debería haber otra. Y debería haber algo sobre actividad económica. Tiene que haber algún impulso, algo que les haga ver a los argentinos que este es un camino correcto y no el intervencionismo antiliberal de los partidos de derechas o de izquierdas que precedieron a Milei. Entonces, este me parece un punto. Soy optimista en un sentido, y es que se parte de una situación tan mala y la economía argentina, como decía Juan también, está tan encorsetada y tan lastrada por miles de regulaciones que si las va desactivando, aunque las desactive lentamente, es posible que muestre señales. Os pongo un ejemplo nada más. Los alquileres. En Argentina estaban, igual que aquí, así que toda esta manía de regularlo, entonces por supuesto no había oferta del alquiler. Y esto lo ha liberalizado. E inmediatamente aumentó la oferta. O sea, es una cosa de manual lo que hemos dicho los economistas desde hace muchísimo tiempo. Y entonces los argentinos han visto una señal. Mi resumen es: tiene que haber más de eso para que la paciencia aumente. Porque además hay que tener presente que no se trata solo de sostenibilidad política de Milei, sino de sostenibilidad de su programa económico. Si la gente se impacienta, y es lógico que en algún momento se pueda impacientar porque está experimentando sacrificios que derivan de todos los desajustes y de todo el descontrol y de todo el sobreendeudamiento previo, pero está experimentando sacrificios, como decíamos, la tasa de inflación se va moderando. Pero ¿qué sucede si los mercados anticipan que el superávit va a terminar porque la población se va a impacientar y será necesario, por ejemplo, volver a incrementar el gasto público y va a regresar el déficit? Pues entonces la tasa de inflación se va a volver a disparar. Y claro, todo este sacrificio no habrá servido absolutamente para nada, salvo para tener una inflación mensual algo menor durante unos pocos meses, pero la cuestión es estabilizar el peso a largo plazo o incluso eliminarlo y sustituirlo por el dólar, pero bueno, acabar con la inflación y acompañarlo con crecimiento económico sano, sostenible y duradero. Y efectivamente yo coincido en que tiene que haber señales. Los argentinos tienen que combinar los sacrificios presentes que están viviendo con la esperanza sobre el futuro
y la moderación de la inflación da esperanzas, pero si no arranca la actividad en el corto plazo, esa esperanza se puede terminar perdiendo. Daniel, si tú quieres comentar algo sobre este aspecto y luego pasamos a otro. Yo creo que lo habéis dicho los dos y me gustaría incidir sobre ello. O Javier Milei acaba con la inflación, o la inflación puede acabar con Javier Milei. Porque el gran problema en Argentina, que los tres, yo voy a Argentina todos los años, desde hace muchos años, es esta obsesión completamente ridícula con mantener el peso, que es una moneda fallida. Es una moneda en la que los ciudadanos de Argentina no ahorran, no van a ahorrar, esté Javier Milei reduciendo el déficit o esté el que sea. Por lo tanto, el problema no es solamente de oferta, que lo es un problema de demanda, ¿vale? Es un problema importantísimo de demanda. Entonces, si no se entiende que la inflación se te va a poder disparar, incluso si se reducen los desequilibrios del Banco Central, porque la demanda de pesos se desploma, pues entonces vamos a tener un problema a la hora de poder convencer a los ciudadanos de todo el resto de los factores que comentaba Carlos y comenta Juan. Es decir, la actividad económica en Argentina no se va a poder acelerar a menos que las señales de precio que reciban los agentes económicos no sean la destrucción del poder adquisitivo de la moneda mensualmente. ¿Por qué? Porque el denominador, cada vez que vayas a hacer una inversión, el denominador, que es tu coste de capital, el coste de capital no está bajando. Entonces yo creo que es muy importante, por lo tanto, esa medida, y a mí me pareció esencial cuando vino Javier a Madrid, que dijese de nuevo claramente que el objetivo de la dolarización es irrenunciable. Porque no es una cuestión de si... es que el peso no se puede estabilizar a medio plazo. El peso, la diferencia, la normalización del tipo oficial y el tipo paralelo del peso que llevó a cabo Milei, que tenía toda la lógica, ya se ha abierto de nuevo. Y ya se ha abierto de nuevo, ¿por qué? Por la lógica, porque no existe la demanda de pesos. Entonces yo creo que ese es el factor más importante. Recordarle todos los días que ese objetivo debe ser irrenunciable, porque si no, te puedes encontrar con un problema y además de encontrarte con un problema, dejar abierta la política monetaria al próximo gobierno tampoco estabiliza el peso a medio plazo. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano sabe que, bueno, que a lo mejor mientras esté Javier Milei no se va a estar imprimiendo dinero como locos, pero sabe que se va a imprimir dinero como locos cuando no solamente los diputados de la oposición, sino de algunos partidos cercanos al gobierno decidan volver a hacer lo que se ha hecho con el peso toda la vida. Bueno, con toda la vida no, con las distintas decenas de monedas. Recordemos que en Argentina había 11 tipos de cambio oficiales, que es una aberración. Pues estableciendo los paralelismos que queráis, pero bueno, cuando hay un debate entre liberalismo y economía socialista, como queráis llamarla, social de mercado, bueno, liberalismo y economía social, ¿no? Socialismo. Bueno, pues aquí siempre el debate se lleva a establecer paralelismos, porque allí también pasa, ¿no? O sea, que también se lleva pues a la cuestión del estado del bienestar, ¿no? Es decir, cuando se habla de implantar medidas liberales, ¿no? Pues el partido, pues el gobierno o los partidos de su línea, pues hablan que se va a ver perjudicado pues las pensiones, la sanidad, la educación, y esto es una cuestión que pues todos los ciudadanos en España pues tienen mucho en la cabeza, ¿no? Allí en Argentina pues también se está hablando de esto, en el sentido de que las medidas son muy duras, se ha hablado de se incrementará la ayuda a familias, etcétera, ¿no? El que queráis, ¿cómo realmente medidas liberalizadoras dañan el estado del bienestar o no? Yo supongo que no, en la medida en que las medidas liberalizadoras promueven el crecimiento económico, ¿no? Y el Estado tiene que financiarse con el crecimiento económico. Pero lo más importante es hacer frente al debate central de todo esto, ¿no? El debate central de todo esto es que los
como decía Hayek, los socialistas de todos los partidos, los socialistas de izquierdas y de derechas, han conseguido inocular en una parte importante de la población la idea de que el Estado es protector y por lo tanto a más Estado más protección, a menos Estado menos protección. Esta es una idea que se cultiva mucho y desde púlpitos y cátedras y tribunas sin fin se nos asegura que el Estado tiene ventajas y tiene solo ventajas. Bueno, pues es importante plantear este debate y refutar esta idea, ¿no? El Estado, por supuesto que tiene ventajas, ¿no? Imaginaros que el Estado le quitara a la gente la mitad del Producto Bruto y después lo gastara en francachelas, ¿no? En juergas. No, pues obviamente no podría subsistir. El Estado se legitima redistribuyendo la renta. Se legitima, claro, brindando servicios que la ciudadanía aprecia. Entonces, ¿cómo se combate esta idea de que no se puede reducir el Estado sin reducir la protección social? Bueno, pues insistiendo, primero en que el Estado no es gratis. O sea, toda esta inmensa bandera que van erigiendo los antiliberales, de las pensiones, la sanidad, lo que sea, hay que explicar que esto no es gratis, que esto tiene costes no solo en términos de impuestos, obviamente, sino también en términos de eficiencia, y que eso se puede discutir. Y después, insistir en que lo que a mí me gusta llamar la falacia del Estado que está. La falacia del Estado que está dice que como el Estado está y hace cosas, entonces esas cosas que el Estado hace porque está no se harían si el Estado no estuviera. Como el Estado hace sanidad, pues sin Estado no habría sanidad. Como el Estado hace educación, pues sin Estado no habría educación. Hay que refutar eso y se puede hacer, pues eso, demostrando que el Estado pues no es gratis y por lo tanto si no estuviera, los ciudadanos retendríamos ese dinero y lo pondríamos a gastar, por ejemplo, en sanidad, en educación o en pensiones. Juan o Daniel, el que queráis, ¿cómo lo veis? Sí, yo creo que, como dice Carlos, hay que diferenciar entre que privatizando o liberalizando o reduciendo el gasto público salga perjudicada la sanidad del Estado, las pensiones del Estado, la educación del Estado, que obviamente si tú recortaras en esas partidas, recortaras en gran medida, saldría perjudicada, a que salga perjudicada la educación, la sanidad o las pensiones, porque la educación del Estado, las pensiones del Estado, la sanidad del Estado son formas de suministrar socialmente, formas coactivas de suministrar socialmente esos servicios, pero no son la única forma o la única posibilidad de hacerlo. Y ahí el debate debería residir en si en caso de que el Estado no se ocupara de todo esto y por tanto los ciudadanos con el dinero que el Estado no les arrebata, que hay que decir que es muchísimo más de lo que la mayoría de ciudadanos creen y de lo que los políticos quieren que creamos. No olvidemos que hace poco más de un mes hubo una polémica en España porque un diputado de Vox, con unos cálculos un tanto imprecisos, pero grosso modo correctos, decía que el Estado nos arrebata el 50% de lo que generamos. Y la ministra de Hacienda dijo que no, que el Estado apenas nos arrebata algo. El ministro de Economía salió diciendo que el tipo medio efectivo sobre los trabajadores era del 15, del 16%, la ministra que los trabajadores que cobraban el salario mínimo no pagaban impuestos, no pagaban IRPF, claramente. Por tanto, hay un intento claro de ocultar cuál es el coste fiscal del Estado, porque si los ciudadanos supieran que, en efecto, alrededor de, depende del tramo de renta, pero entre el 40, el 50, el 60% de todo el valor económico que genera una persona en sociedad termina siendo expropiado por el Estado, claro, el ciudadano podría poner en una balanza y decir, oye, recibo esto del Estado, sí, obviamente lo recibo, como decía Carlos, solo faltaba que nos quitaran el dinero y no nos dieran nada a cambio, pero es que me cuesta todo esto. Y si no me quitaran todo esto y pudiese escoger yo, no el gobierno central o los gobiernos autonómicos en función de sus intereses políticos y electorales concretos e ideológicos también, si yo pudiese escoger el colegio para mis hijos, la sanidad para mí y para mi familia, las pensiones o el formato de ahorro previsional con el que quiero planificar mi jubilación, lo haría mejor o lo haría peor de lo que lo hace el Estado. Y si creo que lo haría peor, siempre tengo la opción de dejarle que se siga quedando con todo ese dinero el Estado.
Pero si creo que lo puedo hacer mejor, ¿por qué el Estado me tiene que tratar como a un siervo y arrebatarme lo que no quiero que me arrebate? Ese es el fondo del debate. Daniel, ¿tú cómo ves estas cuestiones? Y luego también quería preguntarte, y que está abierto a los tres desde luego, ¿no? Pero bueno, pues ha hablado mucho Milei también de esta cuestión del empobrecimiento, ¿no? Dice que el 60% de la población argentina está por debajo del umbral de la pobreza. Aquí se habla mucho también de cómo está afectando la inflación al empobrecimiento de las familias, ¿no? Que se nota en la cesta de la compra, ¿no? Bueno, quería preguntarte, y eso abrimos el debate a los... Muy bien. Bueno, primero empezando, la confusión generalizada, ¿no? De que el Estado social significa que el Estado tiene que ser el que provee todos los bienes y servicios. Un gravísimo error que cualquier persona entiende. Cuando buscamos los mejores bienes y servicios, lo que queremos es elegir. El Estado no se mide, y lo social que es el Estado no se mide por lo que gasta, sino por la cantidad de gente que no necesita de esas ayudas. Entonces, el Estado siempre te intenta convencer de que cualquier derecho es un gasto y que ese gasto adicionalmente requiere de una burocracia a su alrededor. El problema al que nos enfrentamos constantemente es, además, la diferencia entre lo que pagas y lo que recibes. Por eso es tan importante para el estatismo repetir constantemente que es falso que los ciudadanos dediquen un 50% de sus ingresos a pagar impuestos. Y para ello se tiene que inventar pues, que los impuestos a la electricidad, los impuestos a los hidrocarburos, los impuestos a los seguros, eso no son impuestos. O las cotizaciones sociales no son impuestos, etcétera, etcétera. Tienen que inventarse eso. Yo, de manera divertida, en un debate de estos con lo que acaba de comentar Juan, recuerdo que me decía un economista socialista, que es un oxímoron en sí mismo, me decía, no es cierto que un salario mediano pague un 50% de impuestos, es un 30%. Y yo decía, ¿te parece poco? Además de que, claro, había eliminado las cotizaciones sociales, había eliminado los impuestos indirectos, había eliminado, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que ha llegado Oxfam, ¿no? Y ya esto es lo último, y toma todos los ingresos de un salario alto, y solamente considera el IRPF y dice que pagan muy pocos impuestos. Pero eso es clave, ¿no? Es decir, uno, que lo que ganas es demasiado. Dos, que lo que pagas es poco. Y tres, que lo que recibes es impresionante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay estudios que se presentan por ahí diciendo que los ciudadanos reciben más del Estado de lo que pagan, sin considerar la acumulación de deuda, que es una broma, ¿verdad? Entonces, es muy importante repetirle constantemente a la gente que el Estado socialista no es social, es antisocial. Que el socialismo lo que hace es destruir siempre lo que finge proteger. Se presenta como solución, pero al negar el cálculo económico y al negar la eficiencia, la competitividad y la propia realidad de los recursos escasos, lo que hace es precisamente destruir lo que finge proteger. Mientras el Estado socialista te dice que ellos suben las pensiones, a la vez el agujero de las pensiones es el más alto en 10 años y además tenemos los pasivos no financiados de las pensiones más altos de toda la Unión Europea, un 500% del PIB. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que eso no genera, es que no existe el concepto del Estado social versus el liberalismo, porque el liberalismo es lo más social y además de ser lo más social es lo más justo a la vez, y lo que es injusto es la redistribución por adhesión política, que es lo que se está intentando imponer. En el caso de Milei, como tú comentabas ahora mismo, el tema de la pobreza, es que un factor esencial del socialismo es la necesidad de crear clientes rehenes. ¿Por qué el socialismo ataca la libertad económica? Porque los individuos
individuos que son económicamente libres son críticos y, además de ser críticos, ponen en aprietos a los gobiernos. Sin embargo, cuando un ciudadano es cliente rehén de aquello que le pueda dar el Estado si se lo da, no solamente es alguien que es dependiente, sino que cuando se queja, el Estado acude a la represión y se tiene que aguantar. Claro, que es lo que pasaba en Argentina. En Argentina llegaban y decían, les vamos a dar un subsidio de 1.000 pesos. Ay, es que 1.000 pesos no valen nada. Pues se fastidia usted. Pero depende de mí. La libertad económica es extremadamente peligrosa para el Estado y para los socialistas, como bien dice Carlos, de todos los partidos. Porque como han visto muchas veces los partidos de centro-derecha en muchas economías desarrolladas, los votantes de centro-derecha, que suelen ser más libres económicamente, las clases medias, los profesionales, los autónomos, etcétera, etcétera, resulta que no les pasan los errores y las tropelías que cometen en nombre de la bondad infinita del burócrata, ¿verdad? Bueno, dos cuestiones amplias y vamos terminando. Milei está hablando mucho de recuperar el esplendor de Argentina, ¿no? Bueno, España podría pensarlo también, un país como el nuestro con tanta historia tan importante, ¿no? Pero bueno, para eso hay que hacer reformas, ¿no? Ahora mismo, ¿qué os preocupa más? Porque bueno, tenemos problemas muy gordos, ¿no? O sea, la deuda, una deuda disparada, el mayor paro de la Unión Europea, en fin, cuestiones muy preocupantes, ¿no? Pero en fin, si queréis hacer, no sé si hacer de Milei o de lo que queráis, pero ¿dónde veréis los problemas más preocupantes y cuáles son las reformas estructurales más urgentes para que España recupere su posición dentro del debate que tenemos ahora también, ¿no? Que una parte que el gobierno dice que la economía va muy bien y otra parte de economistas pues dice que no va tan bien, ¿no? Juan. Yo sobre lo que has mencionado de que Milei está apelando a que Argentina recupere su esplendor o a volver a hacer Argentina grande, sí quiero aclarar a qué se refiere Milei con eso, porque como está copiando un eslogan de Trump, y Trump es un nacionalista estadounidense, que pues, hagamos de nuevo América grande, Milei en la entrevista en The Time aclaró que cuando él habla de volver a hacer Argentina grande o de recuperar el esplendor de Argentina, se está refiriendo a restablecer los valores liberales o libertarios dentro de Argentina, que son los valores con los que la sociedad floreció. Es decir, Milei no es, y espero que no llegue a ser nunca, porque las alianzas políticas internacionales todo lo pueden corromper, pero Milei hoy por hoy no es un nacionalista, sino que es un liberal libertario que identifica la grandeza de su sociedad con la prevalencia del respeto a la libertad del prójimo. Y ya contestando la pregunta, creo que hay tres grandes problemas, hay muchos, pero hay tres grandes problemas en la economía española que además los tres afectan en gran medida a las generaciones más jóvenes. Uno es el problema de la vivienda. Cada vez el acceso a la vivienda se está complicando más para un sector de la población, que es el sector joven, precisamente porque hay un aumento de la demanda que no se permite desde las administraciones públicas que sea atendido con un incremento de la oferta. Precios crecientes que en lugar de dar marcha atrás en la regulación se intentan atajar con controles de precios y por tanto con menor oferta ofrecida en el mercado del stock existente. Un segundo problema, también muy grave a medio y largo plazo, es el problema de las pensiones. Un sistema público de pensiones con graves problemas de sostenibilidad que este gobierno, en lugar de ir corrigiendo, aunque sea poco a poco, de manera gradual, para reducir esas deficiencias de sostenibilidad, ha agravado de manera muy considerable. Incluso la Comisión Europea, en sus estimaciones, con datos que le proporciona el gobierno, sostiene ahora que el problema de sostenibilidad de las pensiones no va a acabar en 2050, que es lo que esperábamos, que a partir de 2050, 2055, empezará a mejorar la cosa, sino que se va a cronificar. Incluso en 2070 vamos a tener un problema, según la Comisión Europea, de pensiones muy similar al que tendremos en 2050. Y eso significa que hoy los jóvenes pagan mucho y recibirán poco en el futuro. Por tanto, se les impide capitalizarse en el presente y se les va a descapitalizar en el futuro
con recortes en las pensiones. Y el tercer problema es el del mercado laboral, el de la inserción en puestos de trabajo bien pagados y con una cierta estabilidad, no necesariamente rigidez contractual, pero sí estabilidad económica. Y ese también es un problema que sufren de manera más acusada los jóvenes, que son aquellos que intentan entrar en el mercado de trabajo y que ese mercado de trabajo, muy encorsetado regulatoriamente, expulsa porque ya tiene pues, funcionarios públicos, por supuesto, pero también casi lo que podríamos llamar funcionarios privados, es decir, empleos senior en el sector privado que por la regulación laboral resultan casi irrompibles o muy caros de romper, lo cual lleva a que los jóvenes estén en continua rotación sin consolidarse en muchos puestos de trabajo, sin adquirir experiencia, sin aumentar su productividad y sin, por tanto, acceder a salarios dignos, como se les suele llamar en ocasiones, simplemente salarios que les permitan disfrutar de una buena vida. Aparte de preguntarte sobre esta situación, también quería preguntarte tu visión sobre la política que está haciendo el gobierno en cuanto a la intervención en las empresas. Me refiero porque, claro, es cierto parecido con el peronismo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso, ¿qué problemas ves y qué medidas habría que acometer con más rapidez en España? Y por otro lado, esta cuestión de las empresas, ¿qué te parece que problemas puede traer? Si trae problemas. Pues Bueno. problemas de todo tipo. Pero en fin, no sé por qué hablas de peronismo cuando esto es una cosa genuinamente franquista, ¿no? que quieren recuperar el Instituto Nacional de Industria y entonces volver a esta idea de que es bueno que el Estado sea empresario. Pues esto es uno de los pasos atrás, digamos, que estamos dando. Sin embargo, ahí también se puede mirar con cierto optimismo. Yo encuentro que así como el intervencionismo del Estado en el mundo empresarial hace 60 años o 70 era celebrado y no cuestionado, a mí me da la sensación de que ahora hay un poco más de cuestionamiento, en el sentido de que vamos a ver aquí ¿qué hace el Estado metiéndose en empresas? Por supuesto que siempre dice que son estratégicas para justificar que meta ahí sus zarpas, ¿no? Yo creo que ahí hay una cierta señal que me parece a mí positiva. Lo mismo que nosotros tenemos dos grandes problemas en la economía española que son micro y macro, digamos. A escala macro, lo ha dicho muy bien Juan, hay un problema de hacienda pública que es muy claramente. Ahí hay que resolver algo y es posible que la propia dinámica del Estado lo lleve a una situación insostenible. En el sentido de que el crecimiento de la deuda habrá que pagarla, los tipos suben, es más caro pagarla, no tienes gasto para hacer otras cosas, ¿cómo haces para legitimarte? ¿No? O sea que ahí hay un problema. Y después está el tema en micro. Es decir, tenemos que tener mercados más libres. Y ahí también me da a mí la sensación de que hay algo más de comprensión. De que nosotros tenemos la tasa de paro que tenemos, no por una maldición bíblica, sino por una maldición política, que no es lo mismo. Y entonces yo creo que hay más comprensión y la gente está mirando a otros países europeos que son más o menos como nosotros y no tienen paro. Y tienen, sí, impuestos muy altos y el gasto público muy elevado, pero tienen un 4% de paro, un 5% de paro, porque tenemos nosotros la tasa de paro tan elevada. Y se está permeando la idea de que igual tiene que ver con el hecho, volviendo al franquismo, de que el mercado de trabajo en España está muy restringido y es muy poco flexible. En ese sentido yo creo que están los problemas, pero alguna luz de solución puede haber. Daniel, contigo cerramos. Urgencias para la economía española, que veas ahora mismo medidas más necesarias de un periodo de plazo más corto y principales problemas. El más importante es la inseguridad jurídica. En España es muy típico el concepto de los globos sonda que le hacen mucha gracia a los políticos y piensan que no pasa nada, pero generan una enorme inseguridad jurídica. Estamos viviendo ya como habitual no solamente el riesgo regulatorio, sino la utilización del riesgo regulatorio y incluso de la hacienda pública para intereses políticos particulares de los gobernantes de turno. Y esto es absolutamente aberrante. Entonces, la inseguridad jurídica, el riesgo regulatorio y, por supuesto, una fiscalidad completamente equivocada y orientada a hacer que el tejido empresarial sea pequeño y sea débil. Por lo tanto, hay que hacer muchas cosas en España. Y lo primero, además, es no caer en el error del gradualismo.
volvemos a Milei, uno de los grandes errores que cometió Argentina cuando gobernó Macri fue el del gradualismo, el de esperar que las cosas mejoren poco a poco sin cambiar radicalmente todos los errores que se han cometido. Entonces es muy importante de cara a cualquier cambio político que pueda haber en España que cuando se habla de derogar el sanchismo, se derogue el sanchismo, que es la intervención absoluta estatal dentro de la economía y la injerencia absoluta en la actividad empresarial, ¿no? Muy bien, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Carlos Rodríguez Brown. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Daniel Lacalle. Muchas gracias, Ramón Rayo. Muchas gracias. Y a todos ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.